Comenzamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el número 55. Osvaldo, ¿qué tal? Daniela, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal Daniela? ¿Qué tal Ramiro? Hola, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Qué vamos a contar, Ramiro, en este programa? Y vamos a hablar de estos nuevos tiempos que vienen un poco conservadores, un poco terroríficos, tiempos poco republicanos, digamos, por decirlo de alguna manera. Y para empezar de alguna manera con estos tiempos, vamos a empezar con nuestra sección de terror. Y vamos a hablar del juicio a Freiler, lo que ocurrió en el Consejo de la Magistratura, ¿no es verdad, gente? Sí, podemos poner un poquito en como antecedente, Ramiro, quién es Freiler y por qué se le hace el juicio político para la gente que nos escucha que no sabe, ¿no? Sí, es verdad, principalmente a los que nos escuchan aquí en Brasil, quién es Freiler, ¿no? Y qué es este juicio político que se le abre ahora. Bueno, Freiler es un camarista, es un juez camarista y ha tenido algunos fallos que no le han gustado al gobierno y principalmente al grupo hegemónico Clarín, ¿no es verdad? Sí, tiene una característica aparte de eso. Parece ser que es una persona muy rica, ¿no? Ese es lo que dicen los medios hegemónicos. Por lo menos es lo que se lo acusaba de enriquecimiento ilícito. De ser rico. Claro, se lo procesó por eso, tuvo un proceso, lo absolvieron porque no le pudieron demostrar el enriquecimiento ilícito, pero se la han pergeñado de alguna manera para evitar el non bis in idem, porque si ya lo habían absuelto por ese delito, no se lo puede juzgar por el mismo hecho. Entonces ahora en el Consejo de la Magistratura lo están acusando de mal ejercicio de sus funciones públicas. Una acusación que parecía bastante vaga, ¿no? Sí, es muy amplio. Pero es verdad lo que estás diciendo, Daniela, ¿no? O sea, es una persona bastante rica y fue exactamente procesado por eso, por el enriquecimiento ilícito, pero fue absuelto porque no se le comprobó o no se le pudo establecer, ¿no? El delito, ¿no? No se le pudo atribuir el delito. Sí, más que rico diríamos que le gusta exhibir un poco su fortuna, diríamos, porque por ahí no sé si debe ser el camarista más rico, pero que como que le gusta un poco exhibir, eso hizo, debe ser un poco que fundó esa acusación que ya fue dejada de lado porque no se pudo reunir la cantidad de votos necesarios. Yo cuando era chica a esa gente le dicen farolera, ¿no es cierto? Claro, sí, que le gustaba así la farolera. Muy le farolera. gustaba exhibir los autos, Sí, la casa, todo eso era un poco medio... Sí. Así que en realidad lo que fundó la acusación, que fue dejada de lado y porque no consiguieron los votos y que ahora sí consiguieron de manera un poco espuria. Claro, entre los principios en el código de ética a los jueces, uno de los valores que tenés que, digamos, que tienen que respetar es el de austeridad. O sea, no se puede andar haciendo como este hombre. Eso puede ser exhibicionista. Claro, sí. Claro, es un principio la austeridad, que yo siempre cuando lo comentó digo, es un contrasentido porque le pagan sueldos que están muy por arriba de todos los otros poderes, exentos de ganancias y aparte después de todo eso le exigen austeridad. No pueden Claro, no puede salir a exhibir sus riquezas. De todas maneras, la austeridad no debería ser unas virtudes que tienen, de todas maneras, de la mayoría de los jueces. No son muy austeros. No, pero es una norma ética la austeridad. No, ya se digo, pero de todas maneras, ellos mismos no se comportan de manera austera, eso te estabas diciendo, nada más. No, claro. O sea, no pueden andar. ¿Te acordás de uno que tenía un anillo muy importante? Sí, el de Spartacus. Claro. Era un juez que era soltero, podríamos decir, y le gustaba exhibir, iba siempre con un anillo de oro muy grande y bueno, y tenía... también creo que su casa también era bastante importante, ¿no? Y le gustaba vestir ropa así de diseño, diríamos. Entonces era un tipo, viste, como que
que impresionaba un poco. No terminó el juicio político porque renunció, sino porque el juicio político ya era inminente, entonces para evitar por el sistema jurídico nuestro lo pudo evitar a través de la renuncia y de jubilarse. Bueno, pero si por un lado tenemos al magistrado Freiler, ¿no? Que no es muy ético porque le gusta ostentar y ese tipo de cosas. La maniobra del gobierno en el Consejo de la Magistratura es, digamos, de una inmoralidad absoluta, ¿o no? Y podríamos ir desmenuzándolo. Buena idea. Para ir haciendo alguna crítica específica. Porque por ahí se confunde un mal procedimiento con, digamos, la forma con el fondo y está todo, digamos, entrelazado. Desde la cuestión de la separación de funciones del Ejecutivo con el Judicial, ahí haríamos hincapié. ¿Qué les parece? Bueno. Las expresiones que dice el Poder Ejecutivo con el presidente, que dijo que se iba a terminar, ¿cómo era? Se iba a terminar la impunidad, creo. Con Freire se termina, es un paso para que termine la impunidad, ¿viste? Que no solamente que es un caso para que se termine, es un paso para que se termine la impunidad, sino que inclusive Macri, después de conmemorando el accionar del Consejo de la Magistratura, dijo que iba a ser inclusive una buena medida para acabar con la pobreza. ¿Qué tiene que ver eso con la pobreza? Sí, bueno, también. Es lo que todo el mundo se pregunta. ¿Qué tiene que ver el alejar a un magistrado con la pobreza? Posiblemente sea con algunos casos y algunos fallos, porque por ejemplo, vamos a ver, una de las primeras consecuencias de haberlo dejado cesante sus funciones momentáneamente a Freiler fue que asumiera otro camarista, ¿no? Y lo primero que se hizo por 2 votos a 1, se confirmó a Bonadío en una de las causas que tenía contra Cristina Kirchner, ¿no? Toque. Sí. Pero creo que por ahí nos estamos olvidando un poco de qué es lo que pasó ese mismo día cuando consiguen los votos necesarios para dejarlo a Freiler de lado, ¿no? Sí, también hay una cuestión que primero lo separan a un senador por no ser abogado. Buenísimo, Daniela. Eso es para, digamos, para pensar, porque él está ahí en su calidad de senador, ¿no? Por el título que tiene, por el título académico. Eso también fue una maniobra. Totalmente, porque en ningún lugar dice que tiene que ser abogado. Sí, porque la defensa de Ruperto Godoy, que es el senador de San Juan, que es el que fue desplazado, su defensa dice que para ser senador la Constitución no exige el título de abogado, entonces no tiene sentido que se lo exijan para un puesto que debe ser ocupado por un senador. Es una exigencia extra que no está contemplada. Y eso es interesante lo que estás diciendo, Osvaldo, y muy bien lo que trajo Daniela con relación a eso, porque es un poco lo que ha pasado aquí en el equivalente al Consejo de la Magistratura, que aquí es la Comisión Nacional de Justicia, donde hay participación del pueblo, pero esa participación del pueblo, por una cuestión de prácticas, los cupos son completados por personas que son abogados, cuando la ley no dice que tiene que ser abogado. Si nosotros queremos realmente un control social de los jueces, ¿por qué tiene que ser únicamente abogados? Claro. Es una arbitrariedad que tenga que ser abogado. La ley no dice que tiene que ser abogado. Primera cosa, si estamos en el Consejo de la Magistratura, donde se tiene que celar por el cumplimiento estricto de la ley, empezamos descumpliéndola, ¿no? Exigiéndole una condición que no la necesita. Mientras sabemos muy bien que el gobierno, en un puesto clave como la Oficina Anticorrupción, donde el titular tenía que ser abogado, a través de un decreto dejaron que Laura Alonso, que no era abogada, fuera la titular, ¿no? O sea, cuando nos conviene, la ley es elástica, claro. Y cuando no nos conviene, vamos más allá de la ley, ¿no? O sea, buenísimo lo que están diciendo ustedes. Sí, el problema empieza ahí. Claro, y el senador que ingresó, Juan Mario Páez, se debe haber recibido en algún lugar, supongo, de abogado. Le deben haber pedido la matrícula para tomarle el juramento. Y en cuanto Páez estaba en el Palacio de Tribunales, ¿no? En la corte, sí, o sea, esperando que la corte le tomara el juramento cuando le habían dicho que iba a jurar a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, y a las 10 empezaba la sesión esta, que dentro del orden del día estaba el juicio político al juez, ¿no? Al camarista. Es interesante, Daniel, Osvaldo, porque empezaba a las 10 de la mañana y dentro del orden del día
el proceso al camarista Freire era una de las últimas cosas. Y cuando comenzó a las 10 de la mañana no había quórum. Y ahí, de buenas a primeras, en una maniobra bastante politiquera de la peor calaña, cambiaron el orden del día, aparecieron todos los otros consejeros que estaban en los pasillos, colocaron simplemente como primer tema. Cambiaron el orden del día así sobre tablas y lo pusieron primero como primer tema a tratarse. Y supuestamente votaron, pero parece que hay 2 votos que no están registrados. Los votos de Luis María Cabral, que estaba Luis María Cabral, un personaje bastante siniestro, que nosotros lo conocemos, Osvaldo, Luis María Cabral, de nuestras épocas de estudiantes. ¿Sí? Sí. Mira vos. Estuvimos con él en Buenos Aires en una reunión. Ahora me acuerdo, sí. Bien, no sabemos cómo puede haber devenido en un correveidile. Sí. Claro, acá lo que estoy viendo que la razón de ser dice que parece ser que quería llamar a indagatoria a este hombre, este juez tan dado a tan dado a la ostentación, parece que quería tomarle declaración. No, pidió la declaración indagatoria bueno, que ya no se podría hacer, ¿no? Porque Ernestina Herrera no, claro. Y de Bartolomé, como Bartolomé Mitre dice. Claro, por el caso Papel Prensa. Claro, lo único que quiso tener una investigación seria, diríamos, sobre ese hecho, y sin embargo siempre se opusieron los abogados que representaban tanto a Ernestina Herrera de Noble y a Mitre. Y esto tiene que ver también inclusive con el papel que tomó la Corte Suprema de Justicia, principalmente el juez Lorenzetti, ¿no? Que tenía que haber retomado a Páez el juramento a las 9 de la mañana, y Lorenzetti no salía de su despacho. Hayton de Nolansko le iba a tomar el juramento, dice, bueno, se lo tomo yo, y listo. Y después apareció Lorenzetti y comenzó, como se dice en la jerga, ¿no?, a charlarlos, a hablar del tiempo, de esto, y a dilatar. Parece que antes tuvo una charla de media hora con Marcos Peña, según dijo algún informante al periodista Navarro, y que después de esa reunión que Marcos Peña tuvo con Lorenzetti salió y simplemente los retuvo hasta hasta las 13 horas que le tomaron el juramento. Y aparte, pero le aclaró antes que no había problema porque todavía Godoy seguía en funciones. Ajá. Le aclara, entonces dice, bueno, no hay problema, yo espero porque total Godoy sigue en funciones. Y resulta que a Godoy no lo dejan votar. Exactamente, o sea, fue una cosa orquestada de la peor calaña, con nada más ni nada menos que una de las instituciones más importantes, ¿no? Con la justicia, donde participa de alguna manera la Corte Suprema de Justicia, el Poder Ejecutivo. O sea, un organismo que lo integran justamente los 3 poderes, ¿no? Porque ahí está integrado por gente del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Y claro, a través de la participación del presidente de la Corte es que no llega, o sea, realmente es siniestro lo que hicieron para Freiler. Con independencia de lo justo o injusto que sea la decisión de la juicio política, sí, que sea, claro, que corresponda o no el juicio político. Lo que no corresponde es el mecanismo que usaron. Claro. Hicieron dos hechos, digamos, despreciables con un mismo fin. Por un lado, dilatar la toma del juramento del senador Páez, que sí, digamos, satisfacía la pretensión de ser abogado para poder integrar, y a su vez no le toman y tampoco lo dejan votar al anterior, con lo cual ese voto lo tachan y obtienen la mayoría, que son 8 votos, para la remoción del camarista federal. Claro, que necesita una mayoría especial. Sí, que son 9 votos en realidad. 9 votos, los 2/3 son 9 votos. Ellos dicen que como no estaba completa, no estaba integrada completa, con 8 votos bastaba para lograr la mayoría exigida por la ley. Bueno, y ahora parece que el acto administrativo por el cual se inicia la sesión para la votación es nulo, porque no aparecieron, según dice el representante del Frente para la Victoria, que tiene las grabaciones, no está claro que hayan votado las 5 personas, las 8 personas, digo. Claro, que hay 2 que hayan levantado la mano, dice, no levantaron la mano, dice. De todas maneras, o sea, el mal ya está hecho, no es como las elecciones, ¿no? O sea, sí, está bien, ahora el resultado saldrá o no saldrá más adelante, pero ya... Lo que molesta de Freiler, aparte de que anda paseándose con sus bienes, que es lo que realmente molesta, es
que insistir en la indagatoria a los CEOs de Clarín por la apropiación de papel prensa, apartar a Claudio Bonadío del caso Tesur y avalar el archivo de la denuncia de Nisman contra Cristina por encubrimiento en el caso de la embajada de Israel, ¿no? Eso como primera, como digamos, como objetivo de primera, pero como objetivo de segunda o de digamos de larga distancia es mostrar a todo el poder judicial lo que pasa a los que se oponen a los criterios del gobierno. Es un disciplinamiento general. Entonces, y no solamente con relación a los jueces, sino también con relación a los gobernadores, porque va a empezar a haber algunos problemas entre los gobernadores y el gobierno y va a ser dirimido en la justicia. Por eso te decía, por ahí hay una cuestión de un disciplinamiento, pero también hay otra cuestión, Ramiro, que es este muchacho era un poco desprolijo, porque el mismo Poder Judicial lo tendría que haber disciplinado diciéndole, hermano, no podés salir a ostentar los yates, porque vos tenés que tener una vida austera porque te lo exige tu código de ética. Por eso te decía, sin dejar de ver la razón, la causa se la dio el propio Freiler. No es un personaje sin mácula. Están en una cúpula de poder que les hace perder, digamos, el horizonte. Se piensan que son intocables. No, concuerdo con vos, pero me parece que en este caso es como matar una mosca con un cañón, porque la chanchada institucional que han hecho fue tan grande, que realmente... Sí. Esto lleva a otro debate, que es la justicia, que sea una justicia popular. Eso, o sea, basta de la justicia aristocrática monárquica, lleva otra cosa, porque este Freiler no tiene una capacidad superior a la de cualquier mortal que anda de a pie. Tiene un poder que no tiene ninguno de los que anda a pie. Es una lucha entre poderosos, muy grande. Y digamos, enquistado dentro de la misma raíz del mal, ¿no? Porque ellos se controlan a sí mismos. Cuando está uno, cuando digamos la alternancia de poder va moviendo las piezas. Son piezas dentro de un ajedrez de poder. Y eso es lo que vamos a ver específicamente en el próximo tramo de nuestro programa cuando hablemos de la historia de Cristina Vázquez, ¿no? Y cómo el Superior Tribunal de Justicia de Misiones, él mismo en tiempo récord ha intentado limpiar sus propias macanas. Sí. Y lo vamos a ver específicamente dentro de un ratito. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa musical y después seguimos con el tema de Cristina Vázquez, que es otro absurdo de la justicia, ¿no? Dale, sí. A pedido de Daniela, vamos a escuchar un tema de Jorge van der Mole, un cantautor rosarino, y vamos a escuchar su tema, ¿no? Navega, ¿qué les parece? ¿Vamos? Sí, dale. Vamos. Al fondo del agua viene del este, pega y despierta el alma. Un gigante de la luna, sangre verde de las palmas, viento de oriente que llega y reclama, navega. Casi al despertar soñé que no estabas. Al levantarme vi la tierra arrasada. Giraban por tu ausencia veletas y salamandras, y un canto de aire llevaba mi pena. Navega, navega. Flotando liviana, la espuma, la tierra y la llama,
la pluma, la seda y la escama, el sueño que tarda y el alba que llega, el agua, la sed y la arena. Navega, alma mía, navega, respira el dolor por las velas. Navega, 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 navega. Por donde iré flotando con el último latido, flores que pasan y el brillo que queda. Navega, 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 Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Mundo. Bueno, vamos a continuar entonces con el programa después de escuchar la canción de Van der Mole, y vamos a un tema también que habla bastante mal de la justicia argentina, especialmente de la justicia de Misiones, que es el caso de esta joven Vázquez, ¿no? Cristina Vázquez. Sentenciada a cadena perpetua por un asesinato que ella niega haber cometido, y más allá de que ella niega haberlo cometido o no, en un proceso en el cual prácticamente hubo muchas irregularidades y no hubo pruebas materiales. ¿No es verdad, Daniela? Sí, el caso lo toma la periodista de Página 12, Mariana Carvajal, en virtud de tomarlo con una perspectiva de género, porque la sentencia tiene expresiones discriminatorias y con una cuestión bien marcada de género. Por ejemplo, la condena porque dice que lleva un estilo de vida promiscuo y marginal, es mentirosa, no terminó el secundario, consumía drogas. Esas son las razones, digamos, como en vez de antes era la teoría del delincuente nato, ahora es llevar una vida promiscua, consumir drogas, no tener una pareja estable. Esas son digamos las expresiones de los jueces. Los hechos son así. Una vecina de ella aparece muerta. En 3 oportunidades ella está detenida porque las indican a ella, a una amiga y a la pareja de la amiga, de haber entrado a robar y haberla matado. Le ponen homicidio criminis causa. La cuestión es que dicen que a la pareja de la amiga la encontraron vendiendo algunas joyas que eran de la señora muerta. A ella la detienen con el agravante, con todo el homicidio criminis causa, que es la prisión perpetua, que lo que significa es que tiene que cumplir en forma completa la condena, no tiene salidas ni no tiene, digamos, posibilidad de pedir salidas anticipadas. Bueno, cuando se revisa la condena, ella está sin recursos, por supuesto, sin defensa, llega a oídos del Observatorio de Género de la Asociación de Pensamiento Penal,
revisan el caso de ella y se dan cuenta que ella creía que tenía hecho un recurso y no lo tenía. Entonces se acepta lo que se llama un recurso in pauperis, que es que el condenado, en letra manuscrita, solicita al superior que sea revisada la prueba. Acá hay cuestiones que son procesales y técnicas y cuestiones de fondo. A partir del caso Casal, de la provincia de Buenos Aires, porque antes, ¿cómo voy a hablar un poco menos técnico? ¿Cómo te podían joder con una revisión? Diciendo que el superior no podía revisar la prueba, porque por la cuestión de la inmediatez. Entonces, que solamente se veían cuestiones de errores injudicando y procesales, pero no en valoración de la prueba. Cuando vos tenés que atribuir un hecho y decir este hecho yo lo pruebo con determinados otros hechos. Cuando yo estoy desconforme y me voy al superior, en general lo que se sostenía antes de Casal era superior, la Cámara revisa solamente los errores procesales o los errores en la aplicación del derecho, o sea, no aplicaron una ley, o sea, que es el error. Pero no sobre la prueba. Claro, era el error injudicando y el error improcedendo del derecho procesal, pero no la prueba. Entonces, a partir de Casal, y en virtud de la nueva, digamos, de la evolución, por supuesto, del derecho penal, hay que revisar todo lo revisable. Hay que agotar todo lo revisable. Entonces, se tienen que meter en el fondo, el superior, y revisar la prueba. Entonces, en este caso, la prueba era que cuando se hacen las pruebas de ADN, las huellas, no se encontraron rastros de ADN ni huellas en el lugar de hecho de esta chica. Y aparte pudo probar que estaba a 8 kilómetros de su casa cuando sucedió el hecho. Eso me parece muy importante porque ella no solamente que alega estar, como que pudo probar que ella estuvo, porque estuvo en un comedor, ¿no es verdad? Bueno, y acá volvemos al tema de la prueba. ¿Qué hace frente a esta evidencia? ¿Cómo llegan a condenarla con esta prueba contundente de que no hay ADN, no hay huellas, y aparte articula de que estuvo en otro lugar que la saca del lugar del hecho? ¿Cómo lo hace? Desacreditando a las personas que dicen que estuvieron con ella por amistad y toman los dichos de un testigo que dice que en una noche de drogas ella le confesó que tenía miedo de que se les haya ido la mano y que le hayan matado a esta señora. Este testigo no vuelve a declarar, nunca más lo trae y después dice que se desdice. Entonces, por este testigo de oídas, porque este testigo solamente dice, me lo contó Cristina en una noche de drogas. Él también estaría drogándose, supongo, porque no se estaría drogando ella sola, ¿no es cierto? Entonces, yo no sé si sale del delirio de este chico, o salió del delirio de este chico y cuando bajó del delirio se le pasó, o no importa, se articula ese indicio. Ahora, lo que están pidiendo las abogadas de la Asociación de Pensamiento Penal, que las están defendiendo, es que se aplique el criterio del caso Carranza. Carranza era un tipo que hay una versión articulada por Carranza y hay una versión articulada por la Fiscalía. La versión de la Fiscalía dice que Carranza va en un auto blanco con otra persona, manejaba Carranza, que se bajan, a una persona que está bajándose estacionan paralelo a una persona que se está bajando del auto, que con un arma la amenazan y le roban, y que se suben al auto y se van, que los que le roban los siguen, que mientras los siguen llaman a la policía, que atraviesan una vía, que lo están esperando del otro lado, que detiene el auto, se baja el acompañante, le saca la patente, sigue circulando, dobla, y ahí cuando dobla se encuentra con la policía, autos de la policía de civil que lo quieren parar y dice que tira tiros, en la huida atropella y mata a 2 personas, creo que mata a una mujer embarazada, una nena de 8 años y impacta con un auto y a él cuando lo van a sacar lo reventaron a tiros, no podía hablar y se lo llevan al hospital. Después de un mes puede declarar y articula su versión de los hechos y dice que él, cuando llega a la esquina, ve que lo están, como se dice, apuntando con armas, piensa que lo van a robar y trata de huir desesperadamente. Esa es la versión articulada por Carranza. Bueno, llegan hasta la corte,
lo condenan, ¿no es cierto? En casación penal le dan por la cabeza, pero la corte lo da vuelta. Y hay un juez que no me sale ahora el apellido, que hace todo el íter crímenes, entonces dice, no, yo no tengo duda de que fue Carranza porque cruza acá. Pero en la corte, no tengo dudas, dice él. Pero en la corte le dice, no, es al revés, usted está razonando mal, señor. Acá el imputado, en caso de duda, usted lo tiene que absolver, porque la duda razonable juega a favor del imputado. Este juez usó todo el razonamiento de la duda, pero en contra. O sea, a Carranza lo terminan absolviendo por la duda, después de, creo que ya había pasado como 6, 7 años preso, en donde se aplica el criterio de la duda, que la duda juega, tiene que ser razonable. Y ahí hay una cuestión de valoración, que es una zona, digamos, de apreciación, es una amplia libertad que tienen los jueces para valorar. El amplio, digamos, es un ancho mar de la duda. Cuando la duda hace que sea razonable, cuando la duda no. Pero la duda tiene que jugar a favor del imputado. Entonces, en este caso... Sin duda pro reo. Claro, en el caso de Cristina, lo que están planteando es que se aplique el criterio de Carranza y digan, contrabalanceen, que no hay huellas, que no hay ADN, que no estuvo en el lugar, con la duda que les puede generar este testigo que no ratifica. Entonces, ante la duda, indubio pro reo. Daniela, una sola cosa, ¿no es Fernando Carrera, no Carranza? Carrera, sí, tenés razón, Carrera, sí, tenés porque razón. Hay una película que es muy sí. buena, que es el Ratio Es el Ratio Rosso. Claro. Que cuenta esta historia y que el tipo la reconstruye en parte. Claro. Que el juez, que lo que hace todo el intercrimen, a mí, yo leyendo lo que dice el juez me doy cuenta que, sinceramente, que el tipo fue. No significa que lo condenen. No sé si me entendés. Sí. En la versión de la película dan una versión muy a favor de Carrera, que yo le decía Carrera. Lo que pasa es que hacen un razonamiento espantoso los jueces en primera instancia. Dicen, una persona inocente declara inmediatamente. Si el tipo no podía hablar. Pero aparte la duda siempre tiene que recaer a favor del reo. No puede usar la duda para condenar. Al contrario, o sea, la duda es esencial. O sea, es un principio casi un principio constitucional. En caso de duda te tienen que dejar. Claro. El tipo hace todo un esfuerzo intelectual para probar de que fue, pero con eso no alcanza, porque a pesar de todo el esfuerzo te queda la duda, porque la tesis de la defensa es muy buena. Es decir, yo venía manejando y los autos que lo esperaban a él no estaban identificados, no decía policía, y los tipos que lo estaban apuntando estaban de civil. Entonces es una duda no razonable, recontra razonable. Sí. Y donde aparte la víctima... lo cocinaron, no sé cuántos tiros le pegaron. Claro, sí. O sea, hubo un exceso, exceso me parece que me equivoco, no es la palabra exceso. Me parece que hubo un obrar ilícito de parte de la policía. No fue un exceso. Pero en el caso de Cristina Vázquez, me parece que también hay otro elemento más que se suma a todo esto y que un poco por eso que la condenan y reinciden nuevamente en la condena, porque vamos a ver ahora cómo sigue el proceso, es que la propia justicia, la única salida para la muerte de esta señora que encontró es el asesinato por Cristina Vázquez y no fue investigada ninguna otra línea. No se investigó a los parientes, no se investigó a los vecinos, no se investigó una persona que había estado anteriormente, que fue la última persona a visitar el domicilio, que era alguien que reparaba electrodomésticos. No se investigó más nada. Le atribuimos la culpa a esta señora, Cristina Vázquez, y es la única hipótesis delictual que tenemos, y bueno, y nos morimos a muerte con esta hipótesis, ¿no? O sea, eso va a explicar un poco después por qué cuando la Corte Suprema de Justicia le pide rever el fallo al Superior Tribunal de Provincia de Misiones, ellos en tiempo récord confirman la sentencia, ¿no es verdad, Daniela? Claro, sí. Lo que pasa es que es muy difícil que reconozcan el error, que vayan a la posición de los jueces es que lo dé vuelta a la Corte.
Pero yo me parece que me adelanté un poco, ¿no? Con lo que estabas comentando, porque... No, para nada. No, es que es así. Eso la cuestión esta de poner esto que vos decís, Rami, de no investigaron al último tipo que entró a la casa, no investigaron a los parientes, es plantar dudas. El trabajo que hace la defensa tendría que haber sido la hipótesis del fiscal, de investigar todo, no por un testigo de oídas, caerle a la persona más vulnerable, que era esta chica. Que sí, tenía... aparte utilizar un preconcepto, que el estilo de vida promiscuo y marginal, que es mentiroso, o sea, realmente que era drogadicto, o sea, en realidad la acusan casi parecería solamente por su forma de vida. Claro. Que es lo que no se estaba juzgando en ese momento, ¿no? Claro, si bien no tendría por qué ser juzgado, porque las acciones penales de los hombres no tienen que ser, están solo reservadas a Dios, diríamos, pero el estilo de vida no se juzgaba en ese momento, se estaba juzgando si ella realmente había producido el homicidio que la acusaban. Es como si en una estafa, Osvaldo, a vos te meten preso y dicen, no, pero era abogado. Claro, con razón. Claro, y sabía mentir. Era abogado, sabía mentir y sabía cómo hacer a la gente firmarle pagaré. Es lo mismo. Seguro, utilizar una situación, en este caso, que estaba estigmatizada como la vida promiscua marginal, ¿no? Claro, y seguro. que era drogadicta. Claro, sí, seguro. Este caso me hace acordar tanto el que habíamos visto el programa anterior, ¿no? De Rafael Braga, ¿no? Tiene tantos puntos de contacto, tiene tantos preconceptos, ¿no? Que ayudan a formar la convicción de los jueces. Acá en Brasil la situación del derecho penal está un poco más complicado, porque con la nueva teoría penal basta que haya elementos para que el juez esté convencido. Entonces, de esa manera, de alguna manera, se flexibiliza un poco todas las teorías de la causalidad y la finalidad que hayamos estudiado, ¿no? Simplemente con que haya elementos para la libre convicción del juez, pero veo que en este caso pasó más o menos lo mismo, ¿no? De todas maneras, a veces, como la Constitución establece como el sistema tiene que ser juicio por jurados, más de una vez a mí se me ocurrió pensar qué pasaría en un juicio por jurados cuando la valoración que hacen del imputado es solamente por su forma de vida, o por su manera de ser, o por su situación. ¿Cómo resolvería ese jurado? Es interesante, Osvaldo, eso vamos a tener que plantearlo en algún otro programa. Tengo un libro americano bastante antiguo, exactamente en contra del juicio por jurados por eso, pero bueno, es una visión sesgada. Seguro no, yo lo estaba pensando ahora. De ese libro, ¿no? Digo. O sea, la justicia bueno, pero popular, ahí está, digamos, ahí entran a tallar otras ramas del conocimiento, que es la posibilidad que tiene la defensa de elegir los jurados. Entonces, ahí vos no vas a elegir, suponete, en el caso de esta chica que fumaba, es una hipótesis, ¿no? Consumía droga y andaba afanando para drogarse, no vas a elegir a una persona de una comunidad religiosa ortodoxa, porque probablemente ya del vamos la condena. Tenés que poner a alguien que tenga una mente, digamos, que no esté atravesada ni por ningún dogma, digamos, de conducta. Entonces, elegir mujeres, varones, elegir madre, ama de casa, o sea, porque la valoración de la prueba no requiere ningún conocimiento específico. No, pero vos pensás que cuando va el jurado a resolver la situación, en este caso no tuvo mucha difusión en la prensa, pero ¿cuántos casos hay que tienen mucha difusión en la prensa y cuando uno ya va pensando con una idea hecha? Claro, pero en los casos importantes en Estados Unidos a los jurados los seleccionan y los creo que están aparte de la prensa, no miran la tele, nada. No, está bien, pero vos viste lo que pasó con O.J. Simpson, por ejemplo, que pasa lo contrario, diríamos, porque la prensa lo había condenado y todo se ve y lo ven antes del juicio, porque hasta que llegara la elección, porque me acuerdo en ese caso lo que vos decías justamente que lo seleccionan a los jurados, o sea, vos te podés oponer, mejor dicho, no lo podés seleccionar, pero al sorteado te podés oponer.
pero vos veías que, o sea, OJ Simpson tuvo mucho dinero para poder bancar la cantidad de tiempo que estuvo llevando adelante, que rechazaban hasta que lograron, en teoría, un jurado que era imparcial, ¿no? Pero viste, son temas, o sea, que hacen al mecanismo del juicio por jurado, que no sé cómo será, ¿no? Yo, más allá de todas estas cuestiones que están planteando ustedes, que son muy puntuales, yo comenzaría por una cuestión más general, que es la siguiente. El juicio por jurado, como dice Daniela, para poder apreciar la prueba, no hay que ser tan técnico, no hay que ser tan versado en el derecho, simplemente tener buen sentido común. Ya por lo menos comienza a bajar del pedestal en que la sociedad ha colocado a los jueces penales. Y pensar que esa cuestión puede ser más democrática, que la propia sociedad puede juzgar así con sus errores o no, como los magistrados también tienen sus errores. Lo que pasa es que la sociedad por ahí piensa que los magistrados están en una especie de pedestal, en un Olimpo, que son personas impolutas con una sapiencia inmensa y que nunca se van a equivocar. Y vemos que la verdad no funciona de esa manera y está bien que no sea así, tanto es así que tenemos siempre instancias recursivas cada vez mayores, ¿no? En número y en grado. Claro, la cuestión acá me parece, nosotros estamos hablando más que nada teóricamente porque no tenemos experiencia de juicio por jurado. No, más que la provincia de Córdoba y algo de Buenos Aires, claro, ¿no? Claro. Pero a mí me parece como que la valoración de la prueba por personas que no están, digamos, contaminadas con toda una práctica judicial, me parece un poco más segura que la valoración de la prueba que pueda hacer determinado juez enquistado en el poder, que responde a los intereses de la Iglesia, de algún poder económico. Imagínate si en Rosario hubieran sometido a un juicio popular que se abran los fines de semana los supermercados. ¿Qué hubiera pasado? Ponete esa hipótesis, que 10 tipos sacados de una lista de un padrón tengan que decidir. ¿A usted le parece constitucional que los supermercados abran los fines de semana, los domingos, o no? Decídanlo, a ver. Porque es una cuestión de las argumentaciones jurídicas van a estar bien armadas para los dos lados. Los dos lados. Sí, de todas maneras también que en esto me parece que en el caso de Cristina juega un poco que ella era pobre y que los jueces también me da la impresión, sin prejugar a los jueces y sin caer en lo que estamos criticando, que tampoco la resolvieron porque le parecía que era el camino más fácil. Me da la impresión. Era la manera más rápida de resolverlo, porque Cristina, ¿quién es Cristina? Cristina Vázquez, no es nadie que sea trascendente. Si hubiese una persona mucho más trascendente, no sé si hubiese salido así. Es una idea, no sé. No, por supuesto que esto toma difusión porque lo toma la Asociación de Pensamiento Penal y lo toma y sale a la opinión pública. Si no, esta chica estaba presa y nosotros no sabíamos nada de la vida de ella. Iba a cumplir toda la pena sin que nadie se enterara de nada. Claro, lamentablemente, ¿no? Lo que pasa es que es más un caso que se suma a los centenares o millares de casos que tiene la justicia penal en la Argentina, ¿no? Solo vamos a pensar en algunos más rimbombantes, tipo el caso de esta chica tucumana, ¿se acuerdan? Que la Belén, ¿no? Y bueno, y otros más, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical entonces. ¿Y qué escuchamos, Daniela? Vamos a escuchar a La Ley Estela de Araña, cantada por Cita Rosa, que era un cantautor uruguayo. Siempre había oído mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal, pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. Roba un gaucho una espuela o quitó algún mancarrón,
lo prenden, me lo enchalecan, y de malo y salteador lo tratan y hasta el presidio lo mandan con calzador. Vamos pues a un señorón, tiene una casualidad, ya se ve, se remedió, un descuido que a cualquiera le sucede, sí señor. Al principio mucha bulla, embargo causa fricción, van y vienen, secretos, admiración, que declara que es mentira, que él es un hombre de honor, y la boca no se sabe. El Estado la perdió, el preso sale a la calle y se acabó la función. Esto se llama igualdad, la perra que los tiró. Porque siempre oí mentar que ante la ley era yo igual a todo mortal. Pero hay su dificultad en cuanto a su ejecución. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Santiago Maldonado tiene 28 años. Se encuentra desaparecido desde el 1 de agosto, luego de un operativo de la Gendarmería Nacional en la LOF Mapuche del departamento de Cuyamen, Chubut. Se procede a notificar a los manifestantes allí reunidos que la postura... El 1 de agosto, en horas del mediodía, más de 100 gendarmes de los destacamentos de El Bolsón, Esquel y General San Martín se preparaban para ingresar por la fuerza a la LOF con 3 Unimog y 14 camionetas. El operativo, llamativamente, fue realizado en presencia del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Nochetti. Santiago estaba ahí en el momento en que Gendarmería ingresó disparando balas de plomo. A mi criterio hubo varias rarezas. El lavado de los vehículos, móviles no informados que participaron. El móvil de José San Martín no fue informado como que participó en el hecho, pero se necesita ser un experto para determinar que existen las huellas de Unimog. A todos ese cúmulo de circunstancias, mi apreciación, a alguno de los uniformados, sin querer, le pegó un palazo, en fin, tuvo un desenlace no deseado, pero que ocurre, y bueno, para no dejarlo en ese escenario, los CAR se lo llevan y lo sacan de ahí. La ausencia de Santiago es una mancha en la democracia argentina que crece y se agranda junto al reclamo. Bueno, y continuando entonces con nuestro programa, vamos a hablar de hacer referencia a 2 cosas que han ocurrido esta semana, que son la prisión domiciliaria de Milagro Salas y el tema de Santiago Maldonado, que han traído más cosas negativas, ¿no? Con relación a Santiago Maldonado, todavía sigue sin aparecer, sin noticias. El gobierno trata de esconder y trata de cada vez plantar nuevas líneas de investigación donde no existe. Supuestamente ahora parecería que quieren decir que Santiago Maldonado estaba herido, pero no se sabe nunca dónde lo han herido ni nada. Lo que se sabe concretamente es que hay un testigo que era un testigo protegido. Estamos hablando del joven Ariel Garci, que era un testigo protegido, pero que nuestra ministra
la de seguridad, la señora Bullrich, al país entero le dijo el nombre de este joven, el nombre de los padres de este joven, entonces que si era un testigo protegido tenía que haber tenido la identidad resguardada. Reservada, exactamente, ¿no? Cuando hizo su declaración en la Cámara de Senadores, la ministra Bullrich lo expuso de esa manera, así que el joven mismo ahora sale a exponer él mismo y que lo conozca todo el mundo porque tiene miedo. Ya le ha pasado por algunos problemas en la anterior represión a los indios mapuches, también en Cuyamén, en las jornadas del 10 y el 11 de enero, y ahora él, que lo conocía a Santiago, cuando se enteró por la radio Atlas del Bolsón y por lo que le llegaban de los otros compañeros de la causa de los mapuches, que había desaparecido alguien, cuando ve la foto de Santiago Maldonado, lo reconoce y le llama por teléfono, al día siguiente de que haya desaparecido. Y por 22 segundos lo atienden, lo llamaba a Santiago, al teléfono de Santiago, desesperadamente, sí. Del otro lado no le responden nada, él escucha ruidos de pasos, que según él también puede haber sido botas, ¿no? En un lugar vacío, porque se sentía el eco, y después le cortan la comunicación todas las veces que él intenta llamar a Santiago Maldonado, aparece fuera de servicio. Esta prueba él la aporta al juez Otranto, con la captura de pantalla, con la llamada y con todo eso, y ahora él quiere que su cara y que su nombre sea visibilizado porque, digamos, es la única forma que él tiene de alguna manera, preservar su identidad física, ¿no? Sí. Por eso que, bueno, que es un caso, una cosa bastante delicada, ¿no? El Estado, que debía haber preservado su identidad, que debía haberlo resguardado, bueno, no lo hace, ¿no? Y seguimos nuevamente con algunos casos, con algunas denuncias de que la propia Gendarmería, que es la que está siendo investigada, tiene acceso al expediente y de alguna manera va armando, es parte dentro del proceso cuando es la propia investigada, y va armando la defensa, su propia defensa, ¿no? Sí, dicen que inclusive escuchaba hoy que cuando iban a peritar los móviles de Gendarmería, la orden para la pericia que hace el juez indica cuáles son los móviles de acuerdo al número de dominio, ¿no? El número de patente y demás datos, y dice que peritaron otros móviles, ¿no? Eso. Oh. No, y aparte se cayó un poco la teoría de Patricia Bullrich de que habían sido atacados por los mapuches y que la Gendarmería había actuado por orden de la justicia porque se vio el video donde los mapuches no estaban cortando la ruta, eran cortes intermitentes, y cuando la policía entra a reprimir ya no había ningún corte, y que la Gendarmería, inclusive la Gendarmería no tenía la orden del juez para reprimir en la comunidad. Acá hubo un exceso. Sí. La orden del juez era simplemente para evitar el corte de ruta, ¿no? Sí. Y sabemos muy bien que las fuerzas de seguridad tienen ese límite formal de lo que es la orden del juez, ¿no? Sí, realmente. Bueno, y el otro caso que me gustaría comentar, ¿no? Para terminar con esta semana trágica para la justicia argentina, es el caso de la prisión domiciliaria de Milagro Salas, ¿no? Como no es mucho más lo que nosotros podamos agregar, pero me parece que le están tomando el pelo a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y de hecho a toda la sociedad, ¿no? Porque sí, prisión domiciliaria no en el domicilio, podríamos decir, lo que ordenó el juzgado. Sí, y en un lugar que es inhabitable. No, sí, por eso. Primero, no es el domicilio de ella, era un lugar que estaba destinado a ser un centro de rehabilitación de drogadictos, que ha sido totalmente saqueado, ¿no? Sí, ha sido vandalizado por luego de la que cae detenida Milagro Sala, fue destruido los vidrios, toda la instalación eléctrica, el gas, o sea, realmente el agua es realmente totalmente inhabitable.
O sea, no, y con una limitación de que quiénes pueden estar, quiénes no pueden estar. O sea, cosas que realmente uno no está acostumbrado cuando se determina prisión domiciliaria. No, inclusive el titular de la Comisión Internacional de Derechos Humanos dijo que esto es violatorio de la propia disposición de la Comisión. Esto no es una prisión domiciliaria en el sentido de lo que estás diciendo vos, Osvaldo. No, sí, realmente. O sea, no se respeta lo que ellos ordenan o aconsejan o dicen o piden, ¿no? Entonces, estamos nuevamente con gente desaparecida, estamos con incumplimiento de las determinaciones del Consejo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, estamos nuevamente, hemos visto casos de violencia de género judicial, podríamos decirlo, ¿no? Porque el caso de Cristina Vázquez, Daniela, ¿no es verdad? Claro, sí. Es terrible, ¿no? Y lo que hicieron con el Consejo de la Magistratura, que no respetan ni a los propios jueces, ¿no? Sí, un retroceso institucional importante. Bueno, y vamos a despedirnos entonces y esperemos que en el próximo programa podamos hablar de cosas más amenas, por lo menos. Recordamos que este programa se transmite por la radio Resistiendo con Aguante, oficial, y por la radio Las Voces del Muro. Quienes quieran escuchar los encuentros anteriores pueden hacerlo en la página www.cafemercosur.com y visitarnos también en las redes sociales, Twitter y Facebook, también como Café Mercosur. Y pueden escribirnos a nuestro correo electrónico para solicitar los libros que tenemos que tenemos en PDF, ¿no? A contacto@cafemercosur.com. Hasta la próxima, gente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, nos vamos escuchando entonces una canción de Mano a Mano que se llama Cargando las Penas. Cargando las penas, ardientes del corazón, todo el mundo llega, bailando hasta el callejón. Doblando en cada esquina, levántense de sus sillas, que acá llegó el carnaval. Se escuchan las voces del barrio y de sus colores, con pitos y con tambores que tiñen la realidad. Y el tambor iluminando al barrio, queda con su suerte mano a mano. Las penas, ardientes del corazón, todo el mundo llega, bailando hasta el callejón. Cantemos para que nadie se esconda, sacudiendo bien la alfombra, aunque haya necesidad de seguir pidiendo a gritos lo que nos toca, con el canto que convoca a esta fiesta popular. Y en la calle ya está todo el barrio, con el carnaval de mano a mano. Cargando las penas, ardientes del corazón, todo el mundo llega, bailando hasta el callejón. Cargando las penas, ardientes del corazón, todo el mundo llega, bailando hasta el callejón. No, señores, no escapamos de las penas, las cargamos, las cabalgamos, las asumimos. Porque para andar la alegría es necesario lo sufrido. Cantamos con el dolor porque no es solo cuestión de suerte. Hay que estar preparado para cuando algún viento fuerte sople a nuestro favor. Por eso andamos contentos. Ahora sabemos muy bien
que si las penas son de nosotros, las alegrías también. Callejón cargando las penas, ardientes del corazón, todo el mundo queda bailando en el callejón.